y le damos. Bueno, tenemos un circuito RLC, porque tiene resistencias, tiene un condensador y una bobina, ¿ok? Y en este, aparte, tiene algo súper interesante, que es un switch que cambia a dos posiciones distintas. No solamente se abre y se cierra como en los casos anteriores, sino que va de un lado A, que era este, a un lado B, que me faltó notar. Y también lo último a tener en cuenta es que tenemos una fuente de voltaje, pero que esta en verdad depende de un U por menos T. Un U de menos T. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Ese U de menos T. ¿Alguna idea de los que están en señales? Escalón, perfecto. El U o mu de T, dependiendo de los libros, eh, es un escalón unitario. ¿Qué quiere decir? Que es esta función. Este es el plano cartesiano. Primero está en 0 y en el momento t igual a 0, esta cosa toma el valor 1. ¿Ok? Para todos los demás instantes es 0, está justo acá. Entonces, esta cosa es un mu de menos t. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ser 1 para tiempos positivos, esta cosa va a ser 1 para tiempos negativos. Se va a reflejar la función con el eje y. Eso es una propiedad antigua del cálculo, por los que se acuerdan. Borré todo, pero filo. En resumen, va a ser una cosa así. Va a ser igual a 1 en tiempos negativos e igual a 0 para tiempos positivos. No es muy lógico en verdad en la vida diaria porque representar tiempos negativos no tiene mucha lógica, pero para efectos del problema está bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta fuente está encendida hasta el tiempo t igual a 0. Ahí después se apaga, ¿ok? Para tiempos positivos. Entonces, nos están pidiendo calcular el voltaje del condensador, el voltaje de la resistencia y la corriente en el inductor para estos instantes. Primero en t igual a 0, después t igual a 8 y por último t tendiendo a infinito, o sea, estado completamente estacionario. Que tengo un mensaje en el chat, a ver. Escalón, sí. Me he olvidado. Entonces, primero nos están diciendo que en t igual a 0, nuestro switch cambia a B, después de haber estado mucho tiempo en la parte A. Entonces tenemos que pensar cómo podemos representar a nuestro circuito primero en t igual a 0 menos. Voy a poner acá A. En t igual a 0 menos es justo antes de que nuestro switch cambie. Absolutamente. Entonces, pero sigue siendo el tiempo t igual a 0. Y tenemos nuestras cosas en estado estacionario, porque es lo que dice el problema. Porque ha estado mucho tiempo en la posición A. Entonces, así nos va a quedar nuestro circuito. Porque lo que les recomiendo es que dibujen primero el circuito y después vayan viendo si es que los componentes están cargados o descargados, por si les cuesta visualizarlo. Entonces tenemos eso. Esto es una forma de representarlo. Así. Entonces acá está nuestra fuente de voltaje de 2 volts, la resistencia de 5, 5, y los otros elementos. Tenemos la fuente de 5, la resistencia de 2, y ahora tenemos que pensar qué es lo que ocurre con nuestro capacitor y con nuestro inductor. Eso es algo que siempre tenemos que saber en este tipo de instantes. ¿Alguien sabe qué es lo que ocurre con el capacitor? ¿Algún voluntario? ¿Te refieres a que cuando el capacitor está cargado actúa como un circuito abierto?
Exactamente. Siempre hay que pensar primero si es que está cargado o descargado. En este caso está cargado porque hay corriente que le llega al capacitor, porque tenemos una fuente, ¿ok? Siempre háganse esa pregunta. Y tal como dijiste, el capacitor cargado es vacío o circuito abierto. Y el inductor es todo lo contrario, va a ser un cortocircuito. Entonces, acá tenemos nuestro voltaje V. Acá tenemos nuestra corriente I, que es la del inductor, y por ahora es eso. ¿Alguien tiene alguna duda con el equivalente? Que me diga. Ya no deberían tener problemas para preguntarme lo que sea. Pero parece que está todo bien, así que le vamos a dar. Ya. En este caso es muy fácil de determinar estas variables, porque por ejemplo, el voltaje V es el mismo voltaje que cae en esta resistencia de 5 porque está en paralelo, ¿ok? Este circuito abierto está en paralelo con la resistencia de 5. Y si se dan cuenta, son dos circuitos independientes, porque por abajo no pasa corriente, por lo que ya hemos visto hartas veces. Entonces, vamos primero con el V en el tiempo igual a cero menos es igual por un divisor de tensión a menos 2 partido en 10 por 5. Es la corriente que pasa por acá por la resistencia de 5 al fin y al cabo. Y el signo menos porque estamos entrando por el terminal negativo. Entonces nos va a dar menos 1 volt. Ya tenemos algo listo. Lo voy a dejar con azul. ¿Cuánto vale la corriente I? ¿Algún voluntario? ¿Lo ven bien? ¿Tienen una idea de cómo sacarla? Aplicando LVK al lado derecho, ¿no? Ya, perfecto, excelente. Si tú haces un LDK al lado derecho, te va a quedar 5 más, en verdad, si lo hacemos en sentido horario, nos va a quedar 5 menos, porque no estamos yendo en sentido contrario a la corriente, menos 2i igual a cero. Entonces nos va a quedar que el i en cero menos es igual a 2,5 amperes. Y de lo mismo también podemos ver que la fuente queda en paralelo con la resistencia, o también por el mismo LDK, se van a dar cuenta que el Vx es igual a 5, a menos 5 volts. Y ya con eso tenemos una pequeña parte lista, que es el instante t igual a cero menos. ¿Les quedó alguna duda? ¿Algo que los pueda ayudar? Que no hayan... Positivo o negativo voltaje. Bien. Eh, ¿Cuál? Ah, este era negativo, el Vx. Me había olvidado. ¿Era eso? No, el primer voltaje de la izquierda. Porque si te das cuenta, la corriente que produce esta fuente va a pasar por el terminal negativo de la resistencia. Entonces, por eso le ponemos este signo menos acá. ¿Lo ves bien ahí o no? Sí, ahora sí, gracias. También podrías haberlo hecho con LDK. Te hubiera salido quizás más fácil para ubicarte bien. Así que ya tenemos una pequeña parte lista, pero nos piden todo el instante t igual a cero. Entonces también tenemos que ver qué es lo que ocurre en el instante t igual a cero más. Ya. En este momento pasaron dos cosas. Primero, el switch cambió inmediatamente. Y segundo, la fuente de voltaje se apagó. Entonces ya es un cortocircuito. Por ende, si vemos bien cómo va a ser esta cosa, cuando tengamos nuestro switch acá, toda esta parte va a desaparecer. Porque no va a pasar, o sea, no va a desaparecer, pero no va a pasar corriente. Entonces va a ser como una parte casi que innecesaria, por así decirlo. Entonces, yo voy a copiar esto para ir guiándome mejor.
Y parece que lo copié muy grande, pero filo. Ya. Entonces nos va a quedar este circuito. Ya. Entonces acá tenemos nuestra fuente de 2, que dice esta malla muy grande, pero da lo mismo. Nuestro switch pasó hacia el lado derecho, entonces esto es como la forma equivalente. Y acá, acuérdense, ¿qué es lo que ocurría con el voltaje en un condensador y la corriente en un inductor? ¿Alguien se acuerda? Vamos, chicos, esto es algo que no se pueden olvidar jamás en su vida. ¿Algún voluntario o voluntaria? No sé si es que hay alguna chica. Parece que no. El, si la fuente está apagada, el inductor debería dejar pasar corriente poco a poco, ¿no? Y Sí, o sea, el inductor empieza a descargarse, pero yo me refería a otra cosa, que tiene que ver con el voltaje del condensador y la corriente que pasa por el inductor. ¿No se acuerdan? Algo súper importante que tiene que ver con las discontinuidades. Bueno, no se les olvide, el voltaje en un condensador no puede variar instantáneamente y la corriente en un inductor no puede variar instantáneamente. No se puede mandar un salto muy rápido, de un momento para otro. Entonces, si nosotros sabemos que el voltaje en un milisegundo, por así decirlo, anterior, es menos 5 volts, nosotros lo mandamos... Ah, no, este es el voltaje de la resistencia, ignórenme. Pero este voltaje en el capacitor se tiene que mantener justo en este instante. No puede pegarse una discontinuidad. Entonces lo podemos representar como una fuente de voltaje. ¿Ok? Porque eso es menos un volt. Una fuente de voltaje que está apuntando hacia abajo. Y el inductor lo podemos representar como una fuente de corriente. Si se dan cuenta, la corriente iba hacia abajo y es de 2,5 amperes. Entonces, así podemos representar a nuestro capacitor y a nuestro inductor. Entonces acá, si se dan cuenta, ya tenemos dos valores inmediatamente que son los anteriores. Nosotros podemos decir inmediatamente que el voltaje en 0 más es igual al voltaje en 0 menos, que es de menos 1 volt. Y que la corriente en 0 más es igual a la corriente en 0 menos de 2,5 amperes. Lo único que nos está quedando pendiente por ahora es el voltaje en esta resistencia, Vx. Y si se dan cuenta, toda esta parte del circuito casi que no nos interesa, porque si bien sigue funcionando, no hay ninguna variable de interés ahí. ¿Ok? No nos piden sacar nada en esa parte. Entonces solamente nos podemos fijar en esto. Y ahora la pregunta, ¿cuánto vale el Bx en este instante? debería valer menos uno. Perfecto, excelente. ¿Por qué? Porque la fuente de voltaje está en paralelo con esta resistencia, entonces le está imponiendo el voltaje a todos los elementos, incluyendo el Vx. Entonces podemos decir inmediatamente que Vx en 0 más es igual a menos 1 volt. Súper bien. Y ya terminamos con el tiempo igual a 0. Esto yo lo voy a borrar. Pero si se dan cuenta, los valores que no cambian son el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. Pero en la resistencia, en este caso se pegó un salto gigante el voltaje. Pasó de menos 5 volt a menos 1 volt en un tiempo diferencial. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a dejar que I de 0 es igual a 2,5 amperes, que el voltaje en 0
es igual a menos 1 volt, y que el Vx puede variar. En verdad lo más fácil es decir que es menos 5 para t menor que 0, y ¿cómo se llama esto? En verdad voy a hacerlo así, t igual a 0 menos, y menos 1 para t igual a 0 más. ¿Ok? Son como los límites, justo en el punto t igual a 0. ¿Se entendió esta primera parte del ejercicio o quedó alguna duda? Ya después se vuelve más rápido. Yo creo que esta era la parte más larga, de hecho. Si alguien tiene una duda, que por favor me diga. Bueno, pasamos a la parte B. ¿Qué nos están diciendo? Nos están pidiendo lo mismo, pero para el instante t igual a 8. Si leen bien el enunciado, lo que está ocurriendo con nuestro circuito es que primero el switch pasa a la derecha, este es A y este es B. Entonces pasa a esta parte y se queda muchos segundos ahí, se queda 8 segundos en la parte B, hasta que alcanza su estado estacionario y después vuelve a la parte A. ¿Se entiende o no? Es un switch que hace de dos movimientos. Primero va a B, pasan 8 segundos, y después va a A. ¿Ok? Entonces nos están pidiendo lo mismo, pero para t igual a 8. Entonces tenemos que darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo con nuestro circuito cuando está ese instante. Yo voy a volver a copiar. Ya. Entonces, si se dan cuenta, cuando nuestro switch está mucho tiempo ahí, ya no tenemos la fuente, porque la fuente solamente funcionaba para tiempos negativos, ¿ok? Y nos van a quedar dos circuitos. Este, el de la izquierda, como lo que teníamos acá, que es este, y el de la derecha nos va a quedar solamente un capacitor, un inductor y una resistencia en paralelo. O sea, este va a ser nuestro circuito. Me quedó un poco feo, pero creo que se entiende. Entonces acá tenemos nuestro capacitor, nuestro inductor y nuestra resistencia de 2. Entonces yo les hago la pregunta, ¿qué es lo que ocurre con el capacitor y con el inductor en t igual a 8 menos? Que me faltó escribirlo acá. Ahí tengo duda porque deberían estar descargados, ¿no? Perfecto, porque ha pasado mucho tiempo y no llega ninguna corriente hacia los elementos. Entonces, uno puede decir inmediatamente que, primero, el capacitor descargado actúa como un cortocircuito, entonces el voltaje es cero, y que la corriente en el inductor también es cero porque actúa como un circuito abierto. Y acá teníamos un Vx que, como los demás elementos también son cero, el Vx también va a ser cero. No hay ninguna fuente que esté suministrando energía a esta parte del circuito. Por ende, yo voy a borrar acá. No, hice cualquier cosa. Todo lo contrario. Se borra. Ahora sí muevo todo. Entonces yo voy a decir que todos los elementos son igual a cero. Todas las variables. B en 8 menos es igual a I en 8 menos es igual a Bx en 8 menos es igual a cero. ¿Ok? ¿Alguien no entendió esta parte? ¿El por qué hice que todo esto sea cero? Ahora lo voy a representar bien. Esto es un cortocircuito. Esto queda como circuito abierto. Y ahí se ve mejor. Yo tengo una pregunta. Dime. Si en el ejercicio hubiera aparecido 2 segundos,
¿Se puede considerar igual que está descargado o tienen que decirlo en el enunciado que esté igual a Mira, 2 segundos se descarga? para estos casos, como ustedes todavía no saben calcular los instantes completos, tiene que decirlo o es asumible. Es una de las dos, porque igual estas cosas ocurren muy, muy rápido. Si ustedes ocupan el PSIM, que en verdad no lo van a poder ocupar porque yo no sé cuál es esta cosa en PSIM, pero en los modelos anteriores se dan cuenta que esto ocurre a veces hasta en un segundo. En la mayoría de los casos, de hecho, un segundo ya es demasiado. Pero por ahora, o les van a decir o es asumible. Una de las dos. Ese es el tema, Vaya, por gracias. esta prueba. Pero muy buena pregunta. Los demás, ¿alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro esta parte del ejercicio? Ya nos va quedando poquito. Ya, parece que no, así que yo voy a abrir una nueva página. T igual a 8 más. En este instante, nuestro switch estaba acá y ahora volvió a la posición A. ¿Ok? Y esto ocurre justo en el instante t igual a 8. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener dos circuitos separados nuevamente y esta parte va a quedar completamente aislada. ¿Ok? Lo vamos a ver acá. Si tienen dudas para verlo de manera rápida, les recomiendo que dibujen todo el circuito y después vayan viendo qué es lo que ocurre con los capacitores, los inductores. Vamos a volver más o menos a lo que teníamos inicialmente, pero sin la fuente que era un escalón unitario. Entonces acá tenemos, voy a volver a copiar como por tercera vez esta cosa. Ya. Entonces tenemos nuestra fuente, tenemos la resistencia de 5, tenemos el condensador, que en este caso lo tenemos que representar como lo teníamos antes. Si se dan cuenta, el voltaje no varía de un instante a otro. Esto estaba acá. Todas las variables en el instante anterior eran cero, ¿ok? Entonces el condensador lo tenemos que representar como algo de voltaje cero o un cortocircuito. Y nuestro inductor era un circuito vacío, o circuito abierto, mejor dicho, con nuestra resistencia, que era de 2 si no me equivoco. Entonces, si se dan cuenta, va a ocurrir exactamente lo que ocurrió en el instante anterior. Siempre es bueno analizarlo. Si bien esto era, uno lo podía ver al ojímetro, igual les recomiendo que hagan el dibujito, solamente para evitar errores. ¿Por qué? Porque el voltaje y la corriente no pueden variar de un instante a otro. ¿Ok? Entonces tienen que seguir descargados. B en 8 más es igual a I en 8 más. Y por ende, el Bx también va a ser cero, porque no circula corriente por este pequeño circuito. Entonces es igual a cero. Ah, acá me faltó el Bx. Ya. Y por último, nos queda el instante en t tendiendo a infinito. Si quieren, pueden colocar como respuesta definitiva para el inciso B, que B en 8 es igual a I en 8 igual a Bx igual a cero. ¿Ok? Como respuesta al ejercicio. Y por último, en t tendiendo a infinito, vamos a tener lo mismo que acá, pero con el condensador. Que acuérdense que este es su condensador que estaba acá, pero ahora va a estar cargado, ¿cierto? Porque va a tener una corriente que le llega al condensador de algún modo. Entonces va a cargarse, 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 hasta que queda como circuito abierto. Yo voy a copiar acá esta cosa.
Ya. Y esto queda como circuito abierto. Si se dan cuenta, el voltaje en el capacitor va a ocurrir lo mismo que ocurrió en la parte A. Va a ser el voltaje en esta resistencia. Entonces vamos a decir que el voltaje en infinito es igual al que teníamos antes, que era por divisor de voltaje o por L de K, que es menos 2 partido en 10 por 5, lo cual nos da menos 1 volt. Y la corriente en infinito, si se dan cuenta, va a ser cero, porque esta parte quedó permanentemente sin una fuente. Y el Vx también va a ser cero. Y con eso ya terminan su problema. No sé si es que les quedó alguna duda en general. Yo sé que hubieron hartos pasos, igual entre carga, descarga, hartos movimientos de switch, pero la idea general, ¿se entendió o no? Ya vamos a ver un ejercicio más entretenido que era de prueba o de trabajo, no me acuerdo. Pero ¿les quedó alguna duda? No por mi parte. Ya, buenísima. Ustedes me dicen nomás. Ya. Esto es un circuito que se ve súper grande, que de hecho, este era un trabajo, ahora que lo recuerdo, y el de la prueba fue casi igual, ¿ok? Variaban como que se intercambiaban los componentes. Por ejemplo, lo que era un inductor pasó a ser un capacitor o viceversa. Entonces, vean bien los ejercicios de la tarea, porque siempre son parecidos a los de la prueba, en general. Entonces, en t igual a 0 menos, nuestro circuito está en régimen estable o permanente. Y justo en t igual a 0 más, después cambia a la posición z. Entonces nos están pidiendo la corriente de este inductor y el voltaje en este capacitor. Entonces, démosle. Como es un circuito grande, yo prefiero dibujar todo el circuito y después verlo, pensar bien qué es lo que ocurre con los capacitores e inductores. Así que en t igual a 0 menos tengo esta cosa. Me voy a demorar un poquito dibujándolo, perdonen. Ya, ahora sí. Entonces tenemos el BCC, que es de 480. Esto fue lo que le tocó a un compañero. El inductor, la resistencia. No voy a anotar el valor del inductor porque en verdad no va a estar o cargado o descargado. Así que de lo mismo. Tenemos las resistencias de 39, la de 50, el capacitor con un voltaje Bx. Tenemos la resistencia R1 que es de 115, 100, acá está, 115, 100, nuestro inductor y la resistencia de 25. Ahora, si ha pasado mucho tiempo, ¿qué es lo que ocurre con los capacitores y los inductores en este circuito, en cada parte? ¿Cómo? Que me perdí. No te preocupes. ¿Qué es lo que ocurre con nuestros inductores y nuestros capacitores para este instante? Si ya ha pasado mucho tiempo, que es lo que dice el ejercicio. Ah, están cargados. Perfecto, excelente. Entonces, este inductor cortocircuito, cable pelado, y este capacitor vacío.
Entonces, algo simple que podemos ver inmediatamente es que el Vx es el voltaje que cae en la resistencia de 20, ¿ok? Yo voy a escribir acá Vx, porque queda justo en paralelo. Ya. Y de nuevo, en general para estos ejercicios casi siempre quedan circuitos independientes, o dos circuitos que se pueden analizar por separado porque por acá no hay corriente, y es igual a cero. Me quedó horrible la flecha, pero bueno. Entonces, esto igual lo podemos, esta parte la podemos hacer súper rápido. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estas resistencias están en paralelo. Entonces, yo voy a decir R1 es igual a 39 en paralelo con 50. Yo tengo el cálculo acá y me da 21,91, por si uno lo quiere comprobar. Entonces esta parte yo la puedo ver así, como un circuito extremadamente simple. Salvo que alguien se confunda, que me diga cómo llegué a esto. 480, esto es R1, esta es mi resistencia de 20, y acá está mi Vx. Estoy analizando solamente el circuito izquierdo. Solamente utilicé las resistencias en paralelo y toda esta parte murió, en verdad. No, no me interesa. Así que me queda esto y yo puedo decir que mi Vx en 0 menos es igual por un divisor de voltaje a menos 480 partido en R1 más 20, que en verdad es 41,91 por la resistencia, que es la de 20. Y esto me da menos 229,12 volts. ¿Ok? Y ya tenemos una lista. Ahora les pregunto, ¿el IX se puede terminar rápidamente o no? ¿O hay que hacer un poco de trabajo? Si voy muy rápido, por favor, díganme. Sería el 100 partido en 115, ¿no? Excelente, ¿por qué? Por el cable que está al medio, eliminar la resistencia de arriba. Exactamente. Este cable, cortocircuito, hace que esta resistencia sea redundante, porque hace que esté en paralelo con un corto y que toda la corriente se vaya para acá. Otra forma de verlo es que esta resistencia está a un voltaje de 100, porque está en paralelo con la fuente. Y por lo mismo la corriente que fluye es 100 partido en 115. Súper bien. Entonces yo digo el tiro que nuestro IX es igual a 100 partido en 115, lo cual nos da, acá lo tenía, 0,87 amperes. Y con eso rápidamente tenemos nuestras primeras variables. Ya tenemos la mitad de una pregunta buena. ¿Alguna duda? ¿Alguien que se haya perdido? Que me diga nomás, de verdad. Porque ahora nos vamos a la parte difícil, que en este caso es para el t tendiendo a infinito. ¿Por qué va a ser más difícil? Porque queda un circuito muy grande al lado de lo que era antes. ¿Por qué? La única parte que va a morir va a ser este segmento. Porque una vez que tenga mi switch, yo lo voy a pintar esto con blanco. Yo creo que podría verse mejor. Acá tapo esto y me va a quedar esta cosa. Me va a quedar todo ese circuito. Entonces la única parte por donde no va a fluir corriente es por acá. Si se dan cuenta, esto yo lo puedo pintar. Quizás con eso se ve incluso mejor. Yo tengo mi fuente produce corriente, 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 corriente. Por acá no pasa porque, ¿cómo se llama esto? Está abierto el circuito. Pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá. Entonces, toda esta parte nos va a quedar de circuito, toda esta cosa fea. Así que yo lo voy a redibujar
y hay que analizar qué es lo que ocurre con los componentes. Entonces, yo voy a pegar esto. Ya. Entonces, este va a ser nuestro circuito que queda, ¿ok? Cuando el switch pasa a ese lado. ¿Y qué creen que ocurre con el capacitor y los inductores? ¿Ocurre lo mismo que antes o no? ¿Para qué tiempo era? Para el t tendiendo a infinito, ¿ok? Que el switch se fue a Z y estuvo muchísimo tiempo en Z. Los capacitores y inductores se descargaron y después se cargaron de nuevo, ¿no? En verdad creo que nunca se descargaron, honestamente, porque si te das cuenta, en todo instante han estado, o sea, quizás se descargaron un poquito, eso es algo que no podemos ver muy bien ahora, pero nunca se... Claramente, porque en el ejercicio anterior el voltaje desaparecía. Sí, 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 sí. Sí, Entonces ahora va a estar siempre conectado a un a voltaje. una fuente. Entonces siempre les va a llegar corriente, van a estar felices, bien alimentados. Así que va a ocurrir exactamente lo mismo, solo que el circuito es harto más grande. Entonces, ahora sí voy a redibujar, porque voy a tener esto. Acá es donde me demoro un poco, pero no hay mucho que hacer. Esta cosa, en verdad lo voy a dibujar distinto, porque es un poco complicado. Ya. Lo voy a ir dibujando por bloques mejor. Primero esta parte, después esta. Ya. Entonces, nuestros capacitor en verdad, e inductores se encuentran cargados. Esto queda como una fuente de 480, esto queda como la resistencia igual. Inductor, cortocircuito. Acá está mi resistencia de 20. Mi capacitor, cargadito. Entonces esto se abre. Y acá al tiro pongo el voltaje Vx. Tengo la resistencia de 50, la de 25, R1 creo que era 110, si no me equivoco. A ver. 115. Acá elegí mal una variable en verdad. Ahora me acabo de dar cuenta. Cuando dije que R1 igual a 39 paralelo con 50, no pueden volver a ocupar las variables que ya están. O sea, no pueden cambiar esta resistencia de una. Así que este va a ser un R2. Ya. Entonces tenemos esto. Hasta acá. ¿Todo bien? Antes de seguir simplificando un poquito el circuito. ¿Hay alguien que no entienda cómo llegué a esto? Ya. Le damos nomás entonces. Eh, ¿Cómo podemos simplificar un poco más el circuito? ¿A alguien se le ocurre? Hay un pequeño detalle que tiene que ver con algo que hicimos anteriormente. No sé si es que alguien lo ve. Resistencia 25. Perfecto. Buen ojo. Esta resistencia 25 es inútil porque sigue estando paralela a un cortocircuito. Entonces toda esta parte se puede ir y así nos sacamos una malla de encima, lo cual siempre es bueno. ¿Qué otra maravilla puede ocurrir? Que el voltaje Vx está en paralelo con la resistencia de 20. Yo me he olvidado que acá también está la corriente, que no la podemos perder.
Entonces, como está en paralelo con la resistencia de 20, yo puedo eliminar estos cables feos que molestan un poco. Esto es a tema de gusto personal. Yo por lo menos, siempre que puedo, los elimino. Ojo, si es que hubiera habido una resistencia acá, ya no hubiera estado en paralelo el vacío con la resistencia de 20. ¿Ok? O en verdad sí lo hubiera estado. Estoy puro tonteando. Ah, no, no, no. Ignoro. No hubiera estado en paralelo. Me estaba confundiendo solo. Ya. Entonces, me queda un circuito harto más simple y ahora pueden ocupar el método que quieran para encontrar el Bx y el Y. ¿Cómo quieren hacerlo? Nodos, mallas. El nodo sería más rápido. Sí, exactamente. Sería ligeramente más rápido porque uno se ahorraría una ecuación. ¿Ok? Entonces yo puedo poner mi tierra acá. Todo esto es el nodo donde convergen. Es un único nodo. Este lo voy a llamar B1 y este lo voy a llamar B2. ¿Ok? Yo lo he hecho con mallas para que sea más ilustrativo. Así que primero voy a dejar las ecuaciones con nodos para que ver si llegan a lo mismo. Y después lo hago con mallas, que es como lo hice yo. Entonces, en el nodo número 1 vamos a tener que B1 partido en 20 más B1 menos B2 dividido en 50 más, acá es la parte un poco más complicada por esta fuente, pero tienen que saber que sería B1 menos 480, ¿ok? Si es que no se acuerdan de eso, me dicen. Entonces nos va a quedar un más 480 dividido en 39 igual a 0. Y segundo, vamos a tener que B2 menos B1 dividido en 50 más B2 partido en 115 más B2 menos 100 dividido en... no, acá me equivoqué. Es mucho más fácil. B2 es igual a 100. Y con eso nuestra vida mejora infinitamente. ¿Todos lo ven? ¿Hay alguien que tenga dudas con estas ecuaciones? Bueno, acá obviamente pueden reemplazar este 100 y despejan de una. Ya ni siquiera es necesario ocupar MATLAB, salvo que quieran. Otra forma hubiera sido ir reduciendo el circuito, que nunca es malo olvidarse. Y acá lo voy a hacer como lo hice con mallas, ¿ok? Pero acá quedó como, acá están las ecuaciones con nodos, por si alguien quería comprobar. Ya después con eso puede obtener el Bx, que es igual a B1, y el I por LDK, LSK, disculpe. Entonces, por mallas yo tengo esto. Borro acá, borro acá. Este va a ser I1, I2 e I3. Ya. Entonces, ecuación número 1, me queda aquí 480 más 39 y 1. Si es que voy muy rápido, por favor díganme. O me preguntan qué fue lo que hice. Más 39 y 1, más 20, factor de I1 menos I2, igual a 0. Ecuación 2. Nos va a quedar que 20, factor de I2 menos I1, más 50, factor de I2 en verdad, más 115 por I2 menos I3 es igual a 0. Y por último, nos queda que 115, hice cualquier cosa, por I3 menos I2 más 100 es igual a 0. Entonces tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas, todo perfecto, donde se tiene que I1 es igual a menos 9.54, I2 igual a menos 4.15, y por último I3 también negativo nos daba menos 5.025. Y ahora necesito su ayuda.
porque estas son las partes que son un poco complicadas. ¿Cómo podríamos calcular el Bx en infinito? ¿A alguien se le ocurre? Sería I2 menos I1 por 20, ¿no? Casi, casi, casi. Un pequeño detalle. Ah, era al revés. I1 Sí, menos I2 porque lo está entrando por arriba o sea, está entrando por exactamente, debajo y lo por arriba. exactamente. Tú lo dijiste. El signo más está acá arriba. Entonces quiere decir que la corriente va de arriba a abajo. ¿Ok? Entonces el I1 le tiene que ganar al I2, en teoría. Entonces esto nos va a quedar como 20 por la corriente que es I1 menos I2. Y eso nos da menos 107,8 volts. Y por último, ¿cuánto vale I? Que era un Y IX, en verdad. menos I3. Perfecto, excelente. Y X en infinito es igual a menos I3, lo cual nos da 5,025 amperes. Y con eso ya tenemos hartos puntitos. Yo creo que estos ejercicios son mucho más sencillos que los de Thevenin y Norton. Y eso, ¿verdad? No sé si es que a alguien le quedó alguna consulta, alguna duda. Yo lo encuentro muy entretenido este ejercicio y los van a ocupar mucho en circuitos de primer y segundo orden, ¿ok? Los valores iniciales, valores permanentes, para que nunca se olviden. ¿Todo bien? ¿Algo que los pueda aclarar antes de ir a lo último? Ya. Parece que todo bien. Todo bien, todo correcto. Me alegro muchísimo, Martín. Vamos a... Esto ya no entra en la prueba, pero es algo que me interesa que lo empiecen a ver desde ya. Si es que ya no se lo mostró el profe Paine, que son números en forma polar y en forma rectangular, pero principalmente en forma polar, porque van a ver que tienen hartas ventajas. Quizás hayan visto, no, pero si es que esto se veía en mate aplicada, ya me olvidé. Creo que se veía con la forma de Euler, pero esa es un poco rara. ¿Alguien sabe cómo multiplicar y dividir números en forma polar? Donde esta es la magnitud y este el ángulo. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien, o alguien sabe? Porque no sé si lo han visto. Yo lo vi en una parte, pero no me acuerdo. No Ya. sé ni siquiera en qué ramo fue. ¿Pasan qué cosa? Ya. La multiplicación y división son extremadamente fáciles. ¿Por qué? Las magnitudes se multiplican y los ángulos se suman. Y con la división es lo contrario. Sí, en Fundamentos de Ingeniería 2, yo lo vi con Pese, con el profe, no me acuerdo el apellido, pero con él lo vi, ahora que me acuerdo. Entonces, las magnitudes se multiplican, ángulos se suman en la multiplicación. Y como la división es el inverso de la multiplicación, ocurre lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo primero digo, veo las magnitudes y después me enfoco en los ángulos para hacerlo más rápido el cálculo. Yo digo que 8 por 2 dividido en menos 2 nos da menos 4. O sea, nos da menos 8. Y el ángulo va a ser 30 menos 146 menos 35, porque está dividiendo. ¿Ok? Entonces, todo eso nos daba, aquí lo tenía, que no sé sumar mentalmente muy bien. Nos da menos 8, ángulo menos 151. ¿Ok? ¿Alguien se perdió con eso? Porque no hice ningún cálculo más o menos elaborado. Bueno, Pregunta, también incluye la división, o sea, tú multiplicaste 8 por 2 y lo divides por menos 2, ¿no? exactamente. Ya. Ah, No ya, ya. escuchó David, así que lo voy a repetir. La multiplicación y división de números polares es extremadamente sencilla. Las magnitudes se multiplican o dividen entre sí y los ángulos se suman o restan entre sí. Fácil y bonito. Por ejemplo, para la multiplicación, 8 por 2 es igual a 16. Y 16 dividido en menos 2 nos da menos 8. ¿Ok? Ya con eso tenemos la magnitud. La fase o ángulo
es como el primo de la multiplicación. El primo de la multiplicación es la suma y lo mismo con la división y la resta. Entonces nos queda el ángulo. Mejor lo voy a hacer solamente para que quede un poco más decente el desarrollo. Entonces nos va a quedar un 8 por 2 dividido en menos 2 y el ángulo 30 menos 146 menos 35. Entonces toda esta cosa nos da menos 8 ángulo menos 151 grados. ¿Se entendió ahora? David, no sé si es que ahora quedó más claro. Perfecto, ¿ok? Si esta parte es fácil y bonita. Pero antes de colocar el número negativo, más que nada acordarse lo que representa un número o un vector en forma polar. Ya van a ver después lo que son los fasores en sí. Si esta cosa fuera, por ejemplo, un 8 ángulo 151, sería un vector de magnitud 8 que está a 151 grados del origen. Sería algo así. ¿Ok? Este es el fasor 8, ángulo 151, menos 151, disculpa. Entonces, a mí me están pidiendo cuánto vale el menos 8, ángulo menos 151, porque nosotros podemos pasar de forma polar a rectangular y viceversa. Es bueno que sepan esa conversión. Acuérdense que un número en forma rectangular es A más BI. ¿Ok? Nosotros ocupamos la J como eléctrico. ¿Por qué? Para no confundirlo con la corriente. Vamos a empezar a ocupar muchos números complejos. Y la conversión en verdad es sencilla, pero antes tenemos que representar este vector menos 8, ángulo menos 151, que es esto. Porque cuando tenemos una magnitud negativa, se refleja con el origen, y esto es menos 8, ángulo menos 151. Y el ángulo que queda es el que hace sobre el eje X, que en este caso es 29. ¿Ok? Entonces, otra forma equivalente de escribir este número es así. Es decir que es igual al 8 ángulo 29. ¿Ok? Esa es otra forma. Pero en verdad tampoco es tan necesario. Si es para mostrarles cómo se visualiza un vector en forma polar. Ahora, la conversión a rectangular es súper sencilla. ¿Ok? Porque la componente X, en verdad lo voy a volver a dibujar. Esto ya tiene que ver con física 1. No sé si se acuerdan que la componente X es el coseno del ángulo y la componente Y es el seno del ángulo. Entonces acá es lo mismo con los números en forma rectangular. Entonces esto va a ser la magnitud, factor del coseno de 29, más J por el seno de 29. ¿Ok? Que es la componente imaginaria. Entonces esto en forma rectangular nos va a quedar, esto lo tenía acá. Ah, no, de cualquier cosa. Denme un segundo, que me faltó, que hice mal el cálculo. Así que lo voy a sacar de nuevo con la calculadora. Los que tienen TI lo pueden hacer de manera casi que inmediata. Yo les voy a mostrar cómo hacerlo con MATLAB. 8 por el coseno. Denme un segundo. Ya, acá está. Todo esto nos da 6.99, en verdad es 6.7 prácticamente, más 3.879 J, ¿ok? Esa es la otra forma de representarlo. Si ustedes quieren hacer los cálculos a mano, van a tener que acostumbrarse a pasar de forma polar a rectangular y viceversa, pero ya después no se hace, todo lo hacen con la calculadora nomás. Por ejemplo, con la calculadora científica, la calculadora más normal de todo, ustedes pueden poner pol y acá ponen la componente X
y acá la componente y, para pasar de forma rectangular a polar. Y lo mismo con el caso contrario. Ustedes pueden poner el rec y ponen la magnitud, que es, o el radio, y la fase. ¿Ok? Esa es con la forma, con la calculadora simple. Quizás esté un poco larga la clase, pero creo que esto es necesario. Ah, no, en verdad estamos como que en la hora. Así que estamos bien. Yo les voy a mostrar por MATLAB cómo se hace este tema. Ahí sí. Eso no. Ah, estoy mostrando cualquier cosa. Aló, chicos, ¿me escuchan? Se me bugueó el computador. Sí, se te escucha. Estoy compartiendo cualquier cosa, parece. Denme un momento. Confirmo. A ver. ¿Por qué se muestra WhatsApp? No. Ya, ahora sí. Estaba medio loco mi computador. Yo lo que tenía acá es el número polar. Ay, no le tomé una foto, soy un desastre. Es el número 8 ángulo 29, ¿ok? Lo voy a anotar acá. 8 ángulo 29. Ese era el número con el cual quedamos nosotros. Y para pasarlo de forma rectangular, yo, cuando tenía tiempo libre en este ramo, inventé un script que se llama rec y pol, ¿ok? Que hacen exactamente la misma función que las calculadoras científicas. Yo se los voy a mandar este script que les permite pasar de uno al otro, ¿ok? Entonces, si yo quiero pasar este número en forma polar a rectangular, yo escribo rec y abro paréntesis y lo pongo en forma de vector, ¿ok? Esto es la magnitud 8 y este el ángulo 29. ¿Por qué me voy a esta lata? Porque MATLAB en verdad tiene una forma bastante tonta de pasar a números polares y rectangulares. Esto es como una forma más simplificada. Y pueden hacerlo viceversa. Por ejemplo, pol ans, que es el resultado anterior. Y ahí me entrega 8 ángulo 29, ¿ok? Yo les voy a mandar estos scripts para que los ocupen, por si quieren, por si les acomoda. Lo que sí, nunca hagan cálculos en forma polar. Por ejemplo, sumar dos vectores en forma polar, porque esta cosa es una representación nomás. Ya vamos a ver el ejercicio siguiente, en verdad, porque nos faltaba. Me estaba adelantando mucho. Voy a dejar de compartir y vuelvo a la tablet. Ya, entonces vamos con el ejercicio B. Pero antes de seguir, ¿se entendió lo que hice? Porque creo que hablé demasiado. Sí, se entendió. Ya, perfecto, bacán. Vamos al B. Nos piden primero una suma de números polares y este número se está multiplicando, ¿ok? Entonces, igual que con la multiplicación común, o sea, con las operaciones comunes, la multiplicación va antes que la suma. Entonces nos va a quedar 4 ángulo de menos 28 grados más el producto entre estos dos numeritos, que va a ser 30 por 5, 150, ángulo 75 más 94, que no me acuerdo cuánto era, sacando el cálculo de la rápida, 75 más 94, 169. Y ahora, nosotros no podemos sumar números polares inmediatamente, ¿ok? No se puede hacer. No hay operación para eso. Entonces, tenemos que pasarlos a la forma rectangular cada uno y ahí sumarlos, ¿ok? Si quieren hacerlo manopla, están en su derecho. Yo creo que es mucho mejor hacerlo con la TI o con MATLAB directamente, pero por si acaso, esto va a ser así. Es igual a 4 factor de coseno de menos 28 más j por el seno de menos 28 más 150 factor del coseno de 169 más j seno de 169. Todo esto nos da menos 143, sumando la parte real con la parte real,
y imaginarias con imaginarias, más 26.74J. Entonces esto nos entrega un resultado en forma rectangular y si queremos lo podemos pasar a forma polar. De manera manual, matemática, nosotros podemos hacerlo, yo lo hago así. Primero ubico dónde está mi vector, que en este caso es acá, y tengo que ver cuál es el radio y cuál es el ángulo. ¿Ok? No sé si vieron esto o se acuerdan que el radio o magnitud es, no sé por qué lo hago con azul, es una distancia entre dos puntos al fin y al cabo. Entonces va a ser menos 143.71 al cuadrado más 26.74 al cuadrado. Es teorema de Pitágoras también, es otra forma de verlo. Entonces este radio nos da 146.18. Y el ángulo, nosotros necesitamos saber cuánto vale esta partecita, ¿ok? La que está ahí. Entonces, en verdad, es alfa más todo esto, que son 90 grados. Así que el ángulo va a ser alfa más 90 grados, que es todo esto. ¿Y cómo puedo sacar ese alfa? ¿A alguien se le ocurre? De manera matemática. ¿Algún voluntario que sea seco en cálculo? ¿Nope? Nope. Bueno, en verdad no cálculo, esto es más que nada álgebra, pero hay una función maravillosa que era la arcotangente, que era la inversa de la tangente. Entonces nosotros tenemos que el cateto opuesto es la componente X y el cateto adyacente es la componente Y, o la componente imaginaria, mejor dicho. Veámoslo con números complejos. Entonces, yo borro esto, donde alfa es igual a la arcotangente, o tangente a la menos 1, de mi componente X, que en verdad, para hacerlo mejor, está acá, X, y la componente Y, o la parte real. Entonces va a ser menos 143, miento, va a ser positivo. 143.71 dividido en 26.74. Entonces, después de todo este leseo, vamos a tener que el teta es igual a 169.6, por lo que finalmente todo nuestro resultado va a ser igual a 146.18, ángulo 169.6. No sé si me expliqué bien, espero haberlo hecho lo mejor posible, que igual hace tiempo que no hago este tipo de cálculos. Y si quieren lo pueden comprobar con MATLAB. Yo le voy a tomar ahora sí un pantallazo, un recorte, porque tenemos... Ya. Ahora voy a presentar la pantalla. Ojalá que ahora no se muestren mis tonteras. Así que... Ya. Acá está el MATLAB. Y acá tengo mi recorte. ¿Se ve todo bien, cierto? Sí, se ve bien. Perfecto. Algo que uno puede tentarse a hacer es llegar y escribirlo en forma vectorial y sumarlo. Por ejemplo, 4 ángulo menos 28, que es 4, menos 28, más la otra parte que es 150 ángulo 169. Bueno, si se dan cuenta, nos entrega este resultado que es distinto a lo que obtuvimos nosotros, ¿ok? Así que jamás hagan algo así, porque esto es sumar dos vectores al fin y al cabo, por si no se acuerdan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pasarlo cada uno a rectangular, ¿ok? Es un poco latero. Los que tienen TI pueden hacer esta cosa inmediatamente.
y ahí nos entrega el resultado en forma rectangular, que creo que es lo mismo que sacamos nosotros, y ahí nos entrega el resultado en forma polar. ¿Ok? Así que eso, chiquillos, espero que se haya entendido. Yo voy a dejar de, o sea, antes de dejar de compartir, quería saber si les quedó alguna duda, algo que los pueda simplificar. Por Acuérdense que mi esto no es... parte, por mi Dime. parte no, pero quería hacerte una consulta sobre un ejercicio que estaba haciendo o sea, me dio cosa extraña. O sea, me Ya, dio, perfecto. pero hay cosas Perfecto. que me dio mal. Julián puede mostrar el desarrollo al tiro. Este es el desarrollo, David. Ah, no estoy compartiendo la tablet, soy Pau. Al tiro. Voy a compartir y después vemos tu ejercicio, no tengo ningún problema. Esto no. Ahí sí. ¿Qué hiciste en la tablet? Sí. Acá está David, por si le quieres tomar un pantallazo o quieres preguntarme algo directo del desarrollo. No sé si podrías ir al ejercicio 1. ¿Al primer ejercicio de todos o al uno de este? Al inicio, perfecto. Ya. Acá teníamos la parte de t igual a 0 menos. Soy un poco malo con mis desarrollos, un poco desordenado, perdón. No sé si es que en qué parte en específico, para irte mostrando. No sé si me podrías indicar si era al final de este ejercicio. En la parte t igual a infinito. Perfecto. Acá me faltó anotar que esto era en t tendiendo a infinito. Ya. No sé si es que ya le tomaste el pantallazo o es una duda en específico de ahí. Perfecto, listo. Ahora, manda nomás la pregunta, no me acuerdo si era el Juaco, el que me la estaba pidiendo. Que yo soy horrible con las voces y eso es lo peor de todo. Ya, Era yo, no, no sé si eres el Lucho o el Juaco, tengo, de verdad que, Martín era. Martín, perdóname, perdóname. Ya, Es manda que, nomás, no sé ¿puedo si quieres compartir? compartir, sí, mejor, Sí. de hecho, voy a dejar de compartir, ya, dale nomás, que no estaba viendo quién me estaba hablando. Ya. Estaba haciendo este ejercicio y la cosa es que me pedían determinar la corriente de Norton, o sea, sí, la corriente de Norton y el voltaje de Thevenin, y con eso encontré la resistencia primero. Ya, La cosa es que realicé para encontrar la corriente Norton-Mayes. dame un momento, ¿a qué le quieres sacar el Thevenin Norton? ¿A qué terminales? Se supone que esta. Ah, ya, al final del ejercicio, perfecto. Al Sí, final lo del cerré circuito. para no dibujarlo, ¿no? Que me dio Está bien, está flojera. bien. La cosa es que realicé el Mayes y según yo está todo bien. Y cuando Ya. fui acá, me dio todo esto. Pero al Ah, realizar la simulación. la simulación, me dio que la corriente Norton era casi la misma, pero difería porque acá es 75 y acá sigue 77 y el voltaje de acá me dio 0 y acá es menos 3.077 elevado a menos, o sea, por 10 elevado a menos 5. Lo cual Pero aquí igual es. le, Sí, sí, pero aquí sí, le sí. coloqué formato long para que apareciera todo el número y me sigue sin aparecer. Ya, pero mira, primero una pequeña acotación. Yo creo que hubieras podido reducir un poco el circuito, te hubiera quedado harto más sencillo, pero da lo mismo. Asumiendo que tus ecuaciones están correctas por ahora, pues yo por ahora veo que está súper bien, porque un menos 3 por 10 elevado a menos 5 uno, en estos casos uno lo puede asumir casi que cero. Y tu corriente y uno, si te das cuenta, no varía por casi nada. Eso ya es un tema de la precisión del mismo PSIM o MATLAB, que no sé cuál, que creo que MATLAB es más preciso en este caso, pero
yo creo, así por tus resultados, que está bien, tu I1. Sí, porque lo que hice en él para encontrar el voltaje Norton fue que abrí este terminal, lo dejé como La corriente 58. Norton. Sí, o sea, el voltaje de Thevenin. Ah, ya, perfecto. Dejé esto como abierto y Sí, quité la I6 nomás de mis ecuaciones. sí, perfecto, lo pusiste, Entonces, ya, sí te cacho. oye, aquí sí me dio bien, me dio todo correcto, o sea, no me equivoqué, no me di ningún fallo. No, sí te cacho, pero yo por lo menos aprendí que en ese tipo de resultados yo asumo que están correctos, esa es la verdad, porque es una variación tan pequeña que uno ya, por ejemplo, puede decir que es cero prácticamente. El tema del decimal que te dio, yo, yo fuera tú, llego a ese resultado y yo digo, estoy en lo correcto, porque me da Porque cero prácticamente. aquí me da bien, o sea, me da todo No, correcto. sí te cacho. Mira, es que puede ser también que quizás te hayas equivocado en algún término en mayas, pero pequeño, que haya hecho una diferencia muy pequeña y que dentro de todo haya llegado a un resultado casi que el exacto. Pero yo, fuera tú, honestamente asumo que está correcto lo que hiciste. Esa es la verdad. Ya. Y lo otro es que, bueno, al dividir el voltaje sobre la La corriente corriente, me dio ¿dónde está? la resistencia de Thevenin. Me dio la resistencia de Thevenin. Después acá en, en PSIM le Ajá, coloqué una fuente de prueba y me dio lo mismo. ya, perfecto. Después la B me pidió encontrar la resistencia de Thevenin usando paralelo, en serio, y todo eso. Ya. Y la Y ahí cosa es queda que distinto. ahí, o sea, me quedó una resistencia de 23 con la resistencia que me tuvo cargado en paralelo. A ver, si te das cuenta, la resistencia 23, Además, ¿o no? sí, porque está paralela a un corto. Entonces, por ahí, si tú pones una fuente en tus terminales de RTN, toda la corriente se va a ir a tu resistencia de 1.16. No se va a ir nada. Ah, no, miento, miento. Se va a ir. A ver. Que en verdad están las dos resistencias quedaron raras por ese cortocircuito. Esa es la verdad. Porque si tú pones una fuente de corriente o de voltaje, en este caso toda tu corriente se va a ir al corto. Entonces hay algo raro ahí, así que sube un poco. A ver. A la pregunta, o al No, ahí circuito. está bien. Ahí está bien. ¿Qué fue lo que eliminaste? Lo Todas las primero, fuentes o sea, sí, quité la fuente que eran dos fuentes de de corriente. corriente. A Ya. ver si me carga esta Igual para la memoria. próxima creo que hubiera sido más sencillo simplificarlas, o sea, transformarlas a fuente de voltaje. Mi humilde opinión. Pero perfecto. La de voltaje la cortocircuitaste. Y la de corriente la dejé como un cable, ¿no? O sea, la quité. O sea, Sí, como pues, que dije sí los te cables. cacho. Es Entonces que después realicé paralelo y es que en en verdad serie con la de nuevo. es bastante extraño porque si te así al ojo, tu única resistencia que influye es la de 9. Porque si bien es cierto que las de 4 2 y 6 o sea, las de 4 y 2 están en paralelo, al ojo toda la corriente se va al cortocircuito. Porque si yo pongo una fuente de prueba, que es lo que hiciste antes, en mi par de terminales, la corriente va a llegar hasta la resistencia de 9 y después se va al cortocircuito. A lo No va a pasar. mejor este 1.16 me tuvo que haber quedado arriba. Y no, hijo, Pero, ¿no? ¿cuánto era el resultado que te dio al final? Que te dio con la fuente de prueba y que te da con Era PSI. 1.1613, el mismo este. Ya. Entonces estoy Ah, pensando ahora que lo tuvo que haber dejado arriba. ¿O es no? que en sí, yo lo que veo que hiciste está bien. Por ahora lo que me causa extrañeza, honestamente, no había ninguna resistencia en la parte de la fuente de voltaje, o era la pura fuente de voltaje. Era la pura fuente de voltaje. Qué raro, porque en verdad te queda un corto re feo y ahí toda la resistencia. Ah, no sé, espérate. Baja un poquito. A ver, tu paralelo entre 4 y 2 es 1.33, lo pusiste bien. Tu resistencia de 9 también está bien puesta, la de 17 más 6. Si, ¿qué es qué es lo que está ocurriendo acá? Es lo que me está causando extrañeza. ¿Por qué eliminaste la resistencia de 9? Yo creo que ahí está el problema. No la eliminé, sino que como era paralelo.
porque están en el mismo voltaje. Ah, tienes toda la razón, tienes absolutamente la razón. A ver, estoy bastante lento, pero creo que el corto ya después no influye, porque tú al hacer el corto, ya caché, mira, mira, hiciste todo correcto, solo que el corto al final desaparece, porque tú cuando te das cuenta que tu resistencia de 23 es redundante, al final toda esa parte, la resistencia de 23 es la que desaparece. Ah, entonces Entonces te se va a quita quedar la antes. resistencia de 9 y la resistencia de 1.33 en paralelo. Y ahí te da el resultado que es 1.16. Ah, ya, entiendo. Entonces tengo que retirarlo antes de realizar el paralelo. Exactamente. O sea, no es necesario porque puedes realizar el paralelo y si lo que importa es que tú saques tu cortocircuito, en verdad que saques la resistencia 23, porque te va a quedar... a ver, si tú primero te das cuenta de que son redundantes antes de hacer el paralelo, tú lo que haces es sacar tu resistencia 23 y te queda solamente la resistencia 9 y la resistencia de 1.33 en una misma mallita. Eso es que tú primero sacas el corto. Si tú primero sacas el paralelo, no va a influir en mucho porque ahí te vas a dar cuenta que, ¿cómo se llama esto? A ver, no, yo creo que es mejor hacer primero sacar la resistencia 23 y después hacer el paralelo. Y ahí te da mejor y te ahorras problemas. No sé si me cachas. Sí, el cable ese está pelado, está haciendo el problema. Sí, ese cable es un verdadero cacho, pero con eso lo soluciona. Ya, caché. Ya, qué bueno que por lo menos te pude ayudar. No sé si Ya. Ah, sí, alguien sí me más. sirvió caleta. Buenísima, buenísima. Por lo menos llegaste al resultado absolutamente correcto. Entonces, con eso te das cuenta que esa pequeña variación decimal que hablaba al principio no te afecta en casi que nada. Yo por salud mental digo que ya está correcto y no me paso más problemas. Sé que me ha pasado que en otro ejercicio llego al mismo resultado, pero por un pequeño decimal. Y no es que tenga bueno todo la ecuación, sino que me equivoqué en algo y me dio algo muy parecido por, no sé, Mira, por suerte. si quieres, mándame después las ecuaciones y en algún momento las revisaré para ver si es que te equivocaste en algún detalle, como para darle más exactitud. ¿Te parece? Ya vale. Ya. No sé si es que alguien más quienes son los que quedan. Queda el Juaco y el Loyo. No sé si tienen alguna consulta, algo que les pueda ayudar. Por mi Me parte, no. faltó. Ya, el David, ¿qué le falta? Que anoté más arriba. Voy a presentar la tablet. ¿En qué parte? ¿Qué ejercicio en específico, Master? En el ejercicio 2 en T tendiendo infinito. Perfecto. Esto es acá. Voy a achicarlo un poco. Así es como queda. ¿Cómo te dio 5 amperes? Es que yo ocupé mallas directamente y me di cuenta que mi IX es igual a menos el I3, ¿ok? Y el I3, usando mallas, fue que me dio menos 5.025. Entonces, al final fue eso, más que nada. No sé si me cachas ahí. Es que lo que hiciste es sacar con nodos. Es que no queda. Ya, mira, yo había mostrado antes en el video el cómo hacerlo con nodos. Yo voy a borrar acá si total todo esto está grabado. Así que da lo mismo. Con nodos lo voy a hacer más o menos rápido. Esto es. A ver. Dejé la embarrada. Ahí sí. De hecho, quedan ecuaciones bastante bonitas con nodos. Esa es la verdad. Acá tenemos a B1 y a B2. Si nos vamos a B1,
nos va a quedar que B1 más 480 partido en 39 más B1 partido en 20 más B1 menos B2 dividido en 50 es igual a 0. Y después que tu B2 es igual a 100. No sé si es que llegaste a esa misma ecuación o no. Ya, y entonces, ¿en qué parte fue en la que te confundiste? Porque una vez que tienes B2, tú puedes sacar IX por LSK, ¿ok? Porque yo puedo decir, ya acá tengo hartas corrientes, yo tengo esta corriente y esta corriente. La corriente de acá arriba, yo puedo decir que es B1 menos B2 partido en 50, y la corriente de acá, que va desde la Tierra, yo estoy inventando el sentido de las corrientes, es 0 menos B2 partido en 115. Y por LSK más este IX debe ser igual a 0. Entonces yo con eso puedo despejar el IX de una y listo. No sé si es que llegaste a esa misma conclusión. Ya, sí, si el problema era la fuente de voltaje para plantear la corriente, ¿ok? Tú una vez que tienes el resto de... Ya, perfecto. Bueno, yo creo que entonces ahí estamos. Espero que les haya gustado la ayudantía. Yo creo que el lunes o el martes, quizás incluso el domingo, dependiendo cómo esté, podríamos hacer clase consulta. No, el domingo no, el lunes o martes. Así que eso, pues cabros. Espero que les vaya muy bien, que estudien harto porque se les viene semana complicada. Así que cuídense mucho. Voy a dejar de grabar. Y nos vemos.